Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar un tema apasionante de la palabra de Dios, que es el diluvio universal. Capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis. Dios mediante, en 2 jueves, en este y en el próximo, si Él lo permite, vamos a considerar este hecho que relata la palabra de Dios de un cataclismo mundial, una inundación que sufrió todo el globo terráqueo. Ahora, hermano, la pregunta es, con los años que hoy estamos viviendo, ya hace mucho, ¿esto es mentira o esto es verdad? Hoy, hablar de este tipo de cosas en medios científicos o académicos suena a mito, se habla del mito del diluvio. Bueno, si esto es un mito, estamos en un problema, porque el Señor Jesucristo se refirió al diluvio de Noé, el apóstol Pedro se refirió también al diluvio de Noé. Y hermano, si esto es un mito, el resto de la Biblia también. Este es el problema. Esto es un ataque directamente hacia la palabra de Dios. ¿De dónde surge esto? Siglo XVIII, 2 siglos atrás, la Europa, Francia, el nacimiento del iluminismo, la razón, empezar a considerar más allá de lo escrito, dejando de lado lo escrito, razonar las cosas. Surge el evolucionismo que sostiene que todo esto fue el producto de millones de años de continuos procesos evolutivos hasta llegar tanto la naturaleza como el ser humano desde una posición muy pequeña. Se habla de un homínido que, bueno, se va enderezando, y algunos mucha suerte no tuvimos y todavía estamos en ese proceso, ¿no? Estamos medio parecidos al mono. Bueno, ¿de dónde sale esto? Esto sale de una hipótesis de Charles Darwin que él, cerca del siglo XVIII, lanzó, y bueno, junto en esos tiempos del iluminismo, del pensamiento per se, de dejar de lado lo que Dios dice, para razonar, arraigó en lo que la Biblia llama la falsamente llamada ciencia, que no son más que tataranietos de aquellos que decían que la tierra era plana y estaba sobre 2 elefantes. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con las cosas que dice la ciencia, porque hoy se toma como palabra de Dios. No es un hecho científico la evolución, es una hipótesis, pero en el colegio se enseña como un hecho científico, no lo es. Hay cosas que el evolucionismo no puede contestar. El pasar del hecho mineral a la mínima expresión de vida. No se puede explicar la vida es de Dios. No se puede explicar. Tiene que haber algo que vaya evolucionando con forma de vida. Bueno, no lo hay. No se puede pasar de la materia inerte a que de repente un día cobró vida. Hay que tener más fe para esto que para otra cosa. Entonces, tenemos que saber este tipo de cosas. El Señor dijo, tu palabra es verdad. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad. La Biblia misma dice, toda la Escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, tenemos que dejar de lado un poco todo esto en lo que nuestra generación creció. Nuestra generación creció en el evolucionismo. Y esto es un mito. No, vamos a procurar con la palabra de Dios considerar un poco. Yo sé que a todos nos gusta el mensaje confrontativo, de exhortación, que nos despierta, ¿no? Que nos sacude el jueves a la noche, aunque sea que nos griten un poco. Pero hermano, tenemos que conocer todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo decía, yo no rehusé darles todo el consejo de Dios. Todos aquellos que tenemos una Biblia debajo del brazo o en nuestra casa, tenemos la responsabilidad para con Dios de estudiarla según nuestras posibilidades o procurar con quien nos enseñen aprenderla. No tenemos que ignorar, porque si no nos van a hacer callar cuando querramos expresar alguna razón bíblica como retrasados, como gente de la mitología y demás, y esto no es así. Esto no es así, gracias a Dios que no es así. ¿Cómo es? Es como Dios dice. Así que vamos a leer capítulo 6 del Génesis y capítulo 7 también. Son 2 capítulos, no son muy largos, y por respeto a la palabra de Dios, hermano, lo vamos a leer. Vamos a invertir aproximadamente 4 minutos. A veces, che, una lectura corta. No, hermano, a veces diciendo cosas de acá, pensamiento del predicador y todo, se usan muchos minutos. Vamos a respetar la palabra de Dios,
Vamos a leerla, vamos a prestar atención, vamos a tener un momentito de cine hoy. ¿Están los muchachos preparados, no? Sí, muy bien. Vamos a bajar la luz y vamos a ver un video de 4 minutos también, porque a veces las imágenes ilustran más que las palabras. Vamos a leer el texto bíblico entonces, poniendo toda la atención en ello. El cine viene después. Cada uno a mirar su Biblia, pensar lo que estamos leyendo. Dice así la palabra de Dios, capítulo 6, verso 5. A propósito, no quiero hablar de los primeros versículos porque me sacarían del tema. Si alguno después quiere preguntar, se lo puedo contestar. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás, la revestirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Rápidamente traducimos en metros. 135 metros de largo, lo que se llama de eslora, 1,5 cuadras. 24 metros de ancho sería este lote, el lote de al lado y el lote del otro vecino. 24 metros aproximadamente es lo que tiene el arca, y tiene 14 metros de alto, como un edificio de 4 pisos. La capacidad del estadio Maracaná, para darse una idea, es lo que tiene esto, que Dios le manda hacer, lo cual le llevó aproximadamente 100 años. Comenzó en el 500 de su vida, lo terminó en el 600. Con estas medidas entonces, de esta manera harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo. 1 codo son 45 centímetros, para tener una idea. De elevación por la parte de arriba pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se coma y almacénalo, servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, Dios, conforme todo lo que Dios le había enviado. Y así lo hizo Noé, conforme a lo que Dios le había mandado. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda la casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él su hijo,
sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales, de los limpios y de los animales que no eran limpios, las aves, todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2, con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó a Noé. Sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, presten atención en esto, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can, Jaspet, hijos de Noé, la mujer de Noé, la mujer de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domesticados según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 7 metros más alto el agua que el pico más alto. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta que las aguas después decrecieron. Bien, hermanos, Noé aparece como un varón justo, a quien Dios miró. Noé es bisnieto de Enoc, otro hombre piadoso. Tanto de su bisabuelo como de él, se dice que caminaron con Dios. Y bueno, esto tiene mucho que decir de la persona. Caminar significa compartir un tiempo, una caminata. Caminaba Enoc con Dios, también caminó Noé con Dios, un hombre justo, y Dios habla con él. ¿Qué año corría por acá? Aproximadamente el 1600 desde Adán, desde la creación de Adán hasta Noé, 1600 años. Algunos dicen, che, pero ¿para qué sirven las genealogías en la Biblia? Entre otras cosas, para calcular el tiempo. Ya habían pasado unos 1600 años. Escuchamos el otro día, tanto Adán como Eva tuvieron muchos hijos, muchas hijas, algunos viviendo 900 años, 800. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hay una muy buena cantidad de gente para los 1600 años, y una buena cantidad de animales y de vegetación que se había reproducido. 1600 años, desde la creación de Adán. Dice el libro de Hebreos, con temor preparó el arca en que él y su casa se salvase. Dos cosas, un hombre justo, caminó con Dios. Cuando fue advertido de cosas que no se veían, jamás había llovido sobre la tierra. La Biblia dice que subió un vapor de la tierra que regaba la vegetación, pero nunca había llovido hasta este día. Por lo tanto, los contemporáneos de Noé veían esto como una locura. Un barco de 1,5 cuadras, por decirlo así en grueso, 130 metros, ancho, semejante empresa. Evidentemente gente trabajó con Noé. Algunos aseguran que era una persona de una situación favorable económicamente, de acuerdo a un diseño que Dios le dio. 3 plantas, compartimientos. Esto es muy importante. Yo tuve un hermano camionero. Mi hermano camionero me decía, mira, hay 2 cosas que son las más difíciles de transportar. Líquidos, camiones cisternas, y animales. Porque se mueven permanentemente y cambian el centro de gravedad del camión. Es un problema.
Si el barco no hubiese tenido compartimiento, se podrían haber ido todos los animales para un lado y podía haber dado una vuelta de campana. Dios le dio a Noé el modelo, evidentemente, en estos 100 años para esta obra, que él llevó adelante con temor. Le creyó a Dios que iba a haber una inundación cuando nunca jamás había llovido. Esto es muy importante, hermano, por eso está en la galería de la fe. Aparece Noé, un hombre que le creyó a Dios, lo cual marca la diferencia en todo ser humano, entre las personas que creen en Dios y las personas que le creen a Dios lo que dice y se embarcan en aquellas cosas que Dios les dice porque entienden que su palabra es verdad. Bueno, Noé es de estas personas, le creyó a Dios. Estuvo durante 100 años, entre el año 500 de su vida y el 600, predicando el juicio de Dios. En una tierra donde jamás llovió, va a haber inundaciones, todo va a ser tapado por el agua, todo fue tapado por el agua. Evidentemente los de aquel tiempo no escucharon a Noé porque en el arca entraban los animales, él con su esposa, sus hijos con sus esposas, nada más. Se habrán burlado, hermanos, de Noé, como se burlan de nosotros cuando decimos que el día del Señor se acerca. Por lo tanto, arrepiéntanse las personas que no lo han hecho de sus pecados y con solicitud y temor y temblor confiesen a Dios su maldad. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Y el juicio venidero, esto no es otra cosa que un gran juicio que vino sobre la tierra, pero volverá a haber un juicio que está en el futuro, ya no será por agua, será por fuego, lo dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Un juicio que estará de la mano de la venida del Señor. Será algo terrible donde dice que los hombres les pedirán a las montañas que caigan sobre ellos para taparlos de la ira de Dios. No tenemos idea, van a caer elementos del cielo, va a haber terremotos, maremotos. Si el tsunami que vimos en Sumatra era algo espantoso, haced de cuenta que no vimos nada. La tierra va a convulsionar en la venida del Señor que está próxima. Por eso, vos, yo, todos los hermanos, llamamos a las personas al arrepentimiento y a la fe para con Dios. Busquen a Dios mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Hermano, tenemos que anunciar el juicio de Dios. Dice el apóstol Pedro que algunos se burlan como diciendo, bueno, hace 2000 años, che, que están con esto, el juicio de Dios. Bueno, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, y ha extendido los tiempos de la gracia de Dios, porque quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, no fue el caso de Noé, se habrán burlado de él. Hermano, cuando prediques el Evangelio, tened por cierto que habrá algunos que crean y habrá muchísimas personas que se burlen de vos, tengan por una persona muy simple. Una vez me dijo una persona a la que le estaba testificando, mire, lo que usted es un necesitado, me dijo. Usted es un necesitado, por eso busca en la religión algo que le ayude a soportar la vida. Digo, bueno, lo que tiene razón es que yo soy un necesitado. De eso es así. Soy un necesitado, es más, me acerqué a Dios por necesidad. La verdad es esa. Yo no buscaba a Dios, lo busqué en mi necesidad. Gracias a Dios lo encontré. Dios transformó mi vida y tengo la seguridad para el tiempo futuro, como la tenés vos y la tengo yo. Pero hermano, muchas veces vamos a enfrentar burlas. A veces estamos repartiendo folletos y la gente tal vez lo acepta por educación, lo tira en el tacho de basura, algunos lo rechazan y nos dicen cosas. Me han dicho cosas en la calle. Bueno, hermano, ¿qué no le habrán dicho a Noé durante 100 años? Creo que de todo un poco. La prueba es que no subió nadie. El arca tenía capacidad, obviamente, para los animales, para el alimento, la familia de Noé y todas las personas que hubiesen querido subir. Muchas personas, 1600 años, muchas generaciones, había una muy buena cantidad de personas. El diluvio fue universal, 7 metros más alto que el más alto de los montes. Bien, hoy el más alto es el Everest. Y después tenemos el Aconcagua. Un dato de color. Hermano, montaña que vayas, montaña que subas, ponete a buscar caracoles. Hay caracoles, pequeños invertebrados fosilizados, porque sobre todos los montes del mundo
estuvo el agua del mar y allí está lo que se llama el registro fósil, fósiles. Para que algo se fosilice no puede quedar al sol, se pudre y desaparece. Tiene que ser tapado violentamente con barro, quedar en el sedimento. Entonces eso se fosiliza, se hace piedra y queda la marca. Por lo tanto, en el registro fósil uno puede abrir así y encuentra una hoja, la marca de una hoja, la marca de un pulpo, y un pulpo es un invertebrado, pero al ser sellado de golpe, por esto que fue un cataclismo, que duró un año. Bueno, en ese año todo se cubrió de lodo, los árboles fueron arrasados. Los que tenemos fresca la imagen del tsunami, vemos cómo arranca los árboles y va llevando una cantidad de residuo de vegetal enorme. Bueno, imagínense en el diluvio lo que pasó. Hasta ahora te vengo diciendo el diluvio, estás pensando en agua que cae del cielo. Está bien, vamos bien. Llovió durante 40 días y fueron rotas todas las fuentes del abismo. Vamos a los 4 minutos de cine, no se me duerma, a la fila derecha. Vamos con el pochoclo en el tacho, vamos a mirar 4 minutos algo, que es una explicación. Puede tener, como siempre, algún dato exagerado, puede ser, pero quiero que recojamos la idea de lo que pasa. Lo vamos a mirar, después si es posible se insertará en el video que vaya a YouTube. Prestemos atención, cuanto más se pueda oscurecer, mejor lo vamos a ver. 2 conclusiones más y vamos a la parte que nos gusta a todos, que es donde nos apelan a nuestra voluntad. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo, que enterró, sofocó
e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bueno, muy bien, hermanos. Esto es una idea. Se registra científicamente la corteza terrestre de unos 35 kilómetros, la corteza terrestre. Y bueno, hace poco estaba leyendo en algo que no tiene nada que ver con esto, salió en Infobae, que descubrieron agua bajo la corteza terrestre. Por otra parte, no es un misterio, todo aquel que no tiene agua corriente tiene que hacer una perforación. Y a veces a 100 metros podemos sacar agua y esa agua en esa capa, al tiene arsénico, no sirve. A veces hay que ir a 250 metros para poder encontrar agua potable. Esto pasa en cualquier parte del mundo donde uno hace una perforación. Por lo tanto, lo que estábamos escuchando acá, que en la mitad de la corteza hay almacenado, y en esta noticia decía, un océano enorme. Al reventar hacia arriba, al ser rota las fuentes del abismo, evidentemente por el dedo de Dios, el agua salió con una presión terrible. Por eso él habla de 16 kilómetros de roca apretando lo que estaba abajo. Por lo tanto, esto no es el producto de millones y millones de años. Esto pasó en el día que se rompieron las fuentes del abismo. ¿Según qué? Según Dios. Y yo, hermano, le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Porque es el libro que transformó mi vida, es el libro perfecto. Por lo tanto, no tenemos duda. Entonces, ¿qué es que fueron rotas las aguas del abismo? Esto, las fuentes. Los lechos oceánicos. Y se ven en el trazado todo lo que son estas a veces montañas y a veces fosas. Las fosas marianas tienen 11.000 metros de profundidad. La profundidad más grande que se registró, 11.000 metros. La corteza terrestre tiene cerca de 30 y pico, 32, 34 kilómetros. Bien, hermano, pasado este dato, para dar una idea que significa que salieron las fuentes del abismo, el texto dice que luego que las aguas prevalecieron tanto tiempo, el arca se depositó sobre el monte Ararat. Esto es en Turquía. A 5.000 metros de altura aproximadamente, Dios hizo encallar el arca. El arca, que tenía estas medidas de 130 metros por 3 terrenos por 14, no es un barco como nosotros lo conocemos, no tiene proa, es una caja de zapatos. Es una caja de zapatos porque no estaba hecha para navegar, estaba hecha para flotar. Y evidentemente Dios la encalló en los 5.000 metros, porque si hubiese seguido bajando, las aguas se abrieron y se absorbieron nuevamente y hubiese sido arrastrada adentro. Hermano, la sabiduría de Dios está por todas las partes. Toda la tierra está llena de tu gloria, de tu Dios y del mío. Tenemos que conocer, hermano, los hechos poderosos de Dios y no dejarnos convencer o no quedar como analfabetos si no decimos que, bueno, la evolución y los millones de años. Acá en el registro fósil se encuentra animales teniendo cría en el momento en que el barro, el lodo los sepultó.
Y bueno, hermano, todo esto está en todas partes del mundo. Nuestro país es muy rico en lo que es el registro fósil. Y cualquiera que fue al Museo de Ciencias Naturales lo va a ver allí, es impactante. Y hermano, si el tema te interesa, hay muchísimo material de esto en internet, del bueno, del creacionismo. Y bueno, ahí podemos ver cómo nuestra fe tiene un fundamento científico, que muchas veces Dios no lo revela acá, porque Dios espera que nosotros le creamos. No hace falta que nos demuestre. Pero toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra nos cuenta la historia del libro de Dios. Perfecto, ¿cómo termina esto? Con una pregunta, ¿cómo hizo entrar los animales en el arca, no? ¿Cómo hizo? Bueno, 7 parejas de los animales limpios. Los judíos tenían, anterior a los judíos no habían nacido todavía, ¿no? Dios tenía para los seres humanos animales limpios, animales impuros. Entre el judaísmo el animal impuro por excelencia es el cerdo, no se puede comer cerdo, no hay vuelta. Bien, las personas prediluvianas eran vegetarianas. Luego del diluvio Dios añade los animales para comer. Originalmente el hombre comía árbol, comía vegetal y semilla, era vegetariano. Después Dios añade los animales para comer. Cosa que hoy se discute muchísimo, se habla de un montón de cosas que no tienen nada que ver. Dios dijo en una ocasión a Pedro, mata y come, de los animales que están ahí. Otra cosa es la crueldad animal que no tiene nada que ver, ¿no? Ninguno de nosotros está de acuerdo con eso. ¿Cómo hizo para que encontrar todos estos animales? ¿Cómo hizo el Señor Jesús meter 153 peces en la red de Pedro? Cuando con otros no habían pescado nada y el Señor dijo, echa a la derecha. Y Pedro dijo, no pescamos nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Ya no la pudo sacar. ¿Cuántos peces? 153 peces. Como hizo el Señor para pagar los impuestos, lo mandó a Pedro a pescar y allí pescó y ese pez que pescó tenía un estatero en su interior, la moneda para pagar el impuesto por Pedro y por el Señor. Es el mismo Señor que preparó un pez, que también a la gente le parece que es un mito, que tragó a Jonás y lo tuvo en el interior 3 días y 3 noches y lo depositó en el lugar donde él tenía que ir, que era las playas de Nínive. Jonás había escapado hacia el otro lado, hacia Tarsis. Bueno, tuvo un viaje gratis, de Tarsis a Nínive, directamente, en el vientre de un pez. Ha habido gente que tuvo una experiencia similar, uno dice, pero los líquidos no lo mataron, oxígeno. Dios lo dice, hermano, yo lo creo. Y si la ciencia no lo entiende, es un problema de la ciencia que tiene que seguir la ciencia abriendo la cabeza. ¿Saben cuál es el problema de la ciencia? Es el problema de la araña. ¿Con qué hace la araña la tela? La va a comprar a la retacería, dice, bueno, dame que me voy a hacer medio metro para atrapar mosca. Dice que lo más resistente que hay es la tela de araña. Lo hace con lo que sale de adentro de ella. Con lo que sale de ella genera el material para hacer esa tela donde atrapa sus moscas, sus insectos y come. Bueno, hermano, cuando el hombre deja a Dios, la revelación de Dios, y en el iluminismo, lo que sea, se pone a pensar per se, es como que empieza a tejer la telaraña con lo que sale de él. Y lo que sale de él está totalmente limitado. No ve más allá de sus narices, no vemos más allá de nuestras narices, si no es por la revelación de Dios. Acá hay misterios hermosísimos, hermanos, misterios de Dios. En el 4º día vimos que hizo el sol, hizo la luna, las estrellas, en el 4º día. Y uno dice, las estrellas que se estudia, hoy tenemos un telescopio que está tomando maravillas que uno ve, porque toda la Tierra, todo el universo está lleno de su gloria. Así que, ¿cómo hizo para entrar los animales? Hermano, evidentemente los trajo Dios. ¿Cómo termina el relato? Termina diciendo que Dios cerró la puerta. Cuando entraron todos, Dios cerró la puerta. Y esta es la última parte de reflexionar. Los que estamos acá, que solamente conoce el Señor, aquellos que son suyos. Solamente conoce el Señor quién de nosotros es renacido o no, y es un hijo de Él. Una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es haber venido a Cristo, haberle entregado la vida, haberse convertido, recibido el Espíritu Santo y la vida eterna. Son 2 cosas totalmente distintas. En todas las iglesias hay personas que van a la iglesia y hay personas que van a la iglesia porque primero fueron a Cristo y fueron transformados por el poder de Dios
con el perdón de sus pecados, la vida nueva. Por lo tanto, yo no sé, sino por los frutos externos, quién es renacido y quién no. Tengo que mirar por mí mismo. El Señor dijo, mire, los van a conocer por el fruto, por sus hechos, por las cosas que hacen, se van a dar cuenta si realmente son o no son. No es lo que dicen, es lo que hacen. Bien, yo no sé cuántos acá somos del Señor realmente renacidos. Lo sabe Él. No sé cuántas personas que miran el video con el tiempo, porque los videos corren, y tal vez seas renacido o no. Yo no lo sé. Yo lo que sé es lo que comenzamos diciendo al principio. La venida del Señor se acerca. No va a ser el mundo destruido con agua, lo vamos a ver el jueves próximo. Dios hizo un pacto, es el arco iris tan hermoso, cuando lo vemos se forma después de la lluvia, donde Dios puso el arco, como que nunca más va a haber inundaciones. Inundaciones hay. Lo que no hay es una inundación como esta, un cataclismo mundial. Dios dijo nunca más. Pero la próxima vez va a ser por fuego. Y va a ser terrible. Dice el apóstol Pedro que el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El cielo y la tierra que existen hoy están guardados por la palabra de Dios para el día del juicio de los hombres impíos. Dice que los elementos pasarán ardiendo. Pues es una cosa terrible y esto está por delante. Por eso llamamos a todas las personas al arrepentimiento. Dijo el Señor Jesucristo en Hechos 17, la palabra de Dios a través de Pablo, Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Tal vez uno acá adentro en su corazón se burle, o alguno que me está viendo por la cámara se esté burlando. Lo cierto es que un día, dijo el Señor, la venida va a ser como en los días de Noé. Se estaban casando, se estaban dando en casamiento, estaban todos de fiesta. La tierra, leímos hoy, estaba totalmente corrompida, todas las personas corrompidas, y Dios trajo este cataclismo mundial que no dejó vivo sino a Noé y la familia. Se suele decir Dios no tiene límites. Es verdad, Dios es infinito, no tiene límites. Pero Dios tiene una medida. Y cuando los seres humanos colmamos la medida, el juicio de Dios viene sobre los seres humanos. Cuando Israel estaba por conquistar la tierra, tuvieron que esperar. ¿Saben por qué? Dijo, porque aún no llegó al colmo la maldad del amorreo, de aquellos que habitaban esas tierras. Dios tiene una paciencia infinita que nosotros confundimos con inactividad o con ausencia de Dios. No hay que confundirse. El Señor dijo a una de las iglesias, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Y si no, voy a venir y voy a lastimar a esta mujer que enseñaba lo que no tenía que enseñar y a los que participaban con ella. Dios hace juicios. Dios hizo un juicio sobre Sodoma y Gomorra por un pecado que todos nosotros conocimos. Lamentablemente hoy está de moda y queda bien ser gay y parece una medida de superación, tantas cosas más. Dios desaprueba la práctica, lo hablamos un montón de veces. Bien, fueron esas ciudades asfaltadas, volcanes se abrieron, sepultaron Sodoma y Gomorra. Al sur del Mar Muerto, quien lo quiera visitar, es todo como un asfaltado con algunas aguas que están arriba. De Sodoma y Gomorra no quedó nada. Años más tarde, Pompeya, ya en la era cristiana, las personas quedaron como cayeron. Fueron sepultadas por la ceniza. No pudieron respirar, cayeron, murieron, la ceniza los sepultó y nunca más se levantó. Cuando Dios destruye algo, nunca más se levanta. Dios destruyó Babilonia con sus jardines colgantes, con su depravación terrible por Nabucodonosor, por el nieto de Nabucodonosor, un loco que se llevó los vasos del templo para sus orgías con sus mujeres, con tantas cosas más. Dios trajo un juicio sobre Babilonia, que hoy es un pedazo de piedra pelada. Babilonia hoy es Irak, una tierra infértil totalmente. Vive del petróleo, no crece nada, porque donde Dios pasa no queda nada. ¿Cuándo? Cuando los hombres colman la medida que Dios estableció para ellos, que es distinta según la misericordia de Dios. Dijo el Señor, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón
si hubiese hecho los milagros que se hicieron en vos, ya se hubiesen arrepentido. A algunos le da más margen, a otros les da menos. Tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Qué es hoy Tiro? Una ciudad, era en su momento pujante. Es un tendedero de redes de los pescadores, hoy en la actualidad. Es una piedra pelada, no quedó nada. ¿Qué quedó de Nínive? Aquella ciudad en la que fue a predicar Jonás, dentro de ese viaje que tuvo, ¿no? En Pez. Bueno, Nínive es Asiria, uno de los primeros imperios. Bueno, hay algo que se llama el túmulo de Jonás. Se cree que más o menos por ahí estuvo Nínive. ¿Qué quedó de Babilonia? No quedan registros de los jardines de Babilonia, una obra maravillosa. ¿Qué pasó? Pasó el juicio de Dios por ahí. Dios da tiempo, Dios da tiempo. Los hombres lo confunden con inactividad o con ausencia de Dios. Se burlan de Dios, se burlan de las cosas de Dios, se burlan de la palabra de Dios. Con su conducta ignoran a Dios. Dijo el Señor que lo que está por pasar, que es la venida de Cristo, será como los días de Noé. Hasta que vino el agua y se lo llevó a todos. No es que primero empezó a llover, lo que vimos hoy acá. Primero se rompieron las fuentes del abismo, de todos los abismos. Surgió el agua de esa manera, alcanzó esa altura, comenzó una lluvia que ellos nunca habían visto. Se ve en el registro fósil, todas las civilizaciones registran un diluvio. Todas las civilizaciones bajo la tierra registran un diluvio. En Mesopotamia, en China, en todas partes. Cuando se ve lo que se llama las eras geológicas, se ven los depósitos de carbón, se ven los depósitos de distintos minerales, todo producto del diluvio. ¿Qué es el carbón? Vegetal que con el tiempo y el calor se convirtió en carbón. Y si sigue más la temperatura se convierte en petróleo. Océanos de petróleo hay debajo de las tierras, especialmente de Oriente. Y hermano, esto es la creación de Dios, la evidencia de Dios. Su eterno poder y divinidad se hacen visibles a través de las cosas hechas. Los seres humanos no tienen excusa. Por eso hoy Dios llama al arrepentimiento. Porque Dios estableció un día de juicio que juzgará al mundo con justicia a través de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos, del Señor Jesucristo. Este es el mensaje del diluvio. Un enorme juicio de Dios, repentino. Los animales tienen hierba fresca, los mamuts que quedaron congelados en el hielo, todavía con la comida en sus estómagos. Argentina es muy rica en lo que tiene que ver con todo el registro fósil. Unos dinosaurios enormes, no tienen millones de años. Esta generación, desde la creación hasta hoy, tiene entre 6.000 y pico de años, de miles de años. Y Dios, finalmente, cerró la puerta. ¡Qué desesperación! Yo siempre me imaginé gente golpeando el arca, porque las aguas empezaban a subir. Los animales por naturaleza corren a los lugares altos, por lo tanto hay huellas de dinosaurio queriendo trepar montes. Quedaron fosilizadas las huellas, junto a peces, junto a caracoles que vas a encontrar en cualquier montaña donde vayas, en el Everest arriba los hay, en Mina Clavero yo subí y están pedazos de caracoles. ¿Por qué? Porque el mar estuvo en ese lugar. ¿Y qué quedó? No quedó absolutamente nada, sino Noé y su familia. ¿Qué será lo que está por venir? Lo vemos por la palabra de Dios, es aterrador. Maremotos, terremotos, cosas que caen del cielo, meteoritos enormes. Va a morir gente en cantidad. Esto es lo que está por delante. Por eso que hoy llamamos a todas las personas, en todo lugar, a que se arrepientan. Hoy hay alguien más grande que el arca, se llama Jesucristo. Jesucristo es el arca de Dios para salvación. Solamente aquellos que están en Cristo encontrarán salvación cuando el Señor venga. Y las personas que no estén en Cristo quedarán a sufrir todos estos juicios que dijo el Señor, que si esos días no fuesen acortados, no quedaría nadie vivo. Tiempos terribles están por delante. Hermanos, si sos del Señor, anunciáselo a otro. Anunciá el juicio de Dios. No es que venga para hacerle un favor a Dios,
vení que vas a encontrar lugar para estacionar, vení que Dios te va a dar lo que vos querés. No, escapá del juicio. Cuando fueron a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra porque lo iban a destruir, los ángeles le dijeron, corre por tu vida. Corre por tu vida. ¿Por qué? Porque ya empezaba a llover fuego del cielo y azufre. Y así fue. Querido, corre por tu vida. Si no estás seguro de ser del Señor, asegúratelo hoy mismo. Arrepentite de tus pecados. Revisá tu vida. Vas a encontrar cosas de que arrepentirte. Si no lo hiciste hasta ahora, no importa que tu papá sea cristiano, tengas algún cristiano en la familia, o sos de venir a la iglesia. Tenés que estar en Cristo. Le dijo el Señor una vez a uno, no estás lejos del reino. No estás lejos, tampoco estás adentro. O estás adentro del arca, como decía Marco Vidal, o estás en el arca o te hundes en el mar. No hay otra cosa. O estás en Cristo hoy, y si el Señor viene, no vamos a ver todos esos días terribles. Pero la venida del Señor está cerca. Y un día Dios cerró la puerta. Dijo el Señor, yo cierro y ninguno abre. Yo abro y ninguno cierra. El diluvio, un juicio de Dios, de características universales, donde lo quieras ver. Allí está, cumplida la palabra de Dios. ¿Qué es la evolución? Mentira. Son mentiras que los hombres han inventado para poder vivir sin Dios. Cuando empieza en el siglo XVIII, te estoy hablando hace 2 siglos atrás, toda esta corriente de pensamiento, todo esto fue para decir Dios no existe, esto se hizo solo, a mí que no me molesten, yo quiero pecar tranquilo. ¿Qué es el mundo? No es el globo. El mundo es un sistema que los hombres inventamos para poder vivir sin Dios, sin que nos molesten. Dios no existe, ya está, lo arreglamos. Esto fue evolucionando, todo esto se hizo solo. Eso es un simplismo. Dios existe, el hombre es responsable y tiene que responder delante de Dios por sí o por no. No se puede estar en el medio. O estás en el arca o estás afuera. O estás en Cristo o estás esperando un juicio sobre vos y sobre tu familia, que la catástrofe que viste en Sumatra es nada. Es nada. Un tsunami de esa característica es nada, con lo que está por venir. Hermanos, Dios les bendiga. Si alguno no es del Señor, asegúrese hoy. Porque si pasás a la eternidad esta noche sin Cristo, estás perdido para siempre. Y si no tomás esta decisión y el Señor te encuentra en su venida, si no estás en el arca, mejor te hubiese sido no haber nacido. Así que vamos a concluir este tiempo. Hoy tuvimos de todo un poquito. La información es mucha, pero lo importante es que Dios lo dice. Así no pudiésemos demostrar muchísimas cosas que se pueden demostrar, suficiente con que el Señor Jesús lo haya dicho. Y Dios lo enseñe. Y nosotros lo creemos. ¿Qué somos? Creacionistas. Creemos en la creación. No creemos toda esta farsa que se inventó y aquellas personas que rechazan a Dios lo tomaron. La Biblia dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios vio que todos se habían corrompido y determinó el fin de la existencia humana. Solamente Noé y su familia, y de allí venimos todos. Hoy una nueva oportunidad. Dios sigue llamando. Quiera Él en su voluntad que haya respuesta.